Bueno, yo creo que es muy importante para que nosotros entendamos acerca de la conexión de la mente y el corazón. Y ahora que ya han descubierto que incluso el corazón tiene neuronas, tiene células neuronales, justo como el cerebro, y también tiene conexiones axiales, tiene conexiones en eje, como las tiene el cerebro también. El corazón es el órgano mayor, el mayor órgano que hace que todo el cuerpo responda y está íntimamente conectado con el sistema endocrino y hormonal, que tiene que ver también con las glándulas. El corazón también tiene que ver con el lado emocional del pensamiento. Y como ya hice la primera parte de este mensaje, desde que hice esta primera parte de este mensaje, dos personas me han venido a hablar acerca de un programa de radio de una persona que estaba en ese programa de radio que había tenido un trasplante de corazón. Una persona, después de que ella tuvo este trasplante de corazón, empezó a tener antojos de comida que antes odiaba. Y toda su personalidad cambió después de este trasplante de corazón. Otra persona dijo que había tenido también visiones o experiencias así como de visiones del pasado, de cosas que ella nunca había experimentado. Y estas son las experiencias de aquella persona que tenía ese corazón antes. Ahora, también es importante que entendamos que cuando hacen una cirugía de corazón abierto, en muchos casos dicen que hasta la personalidad de la persona cambia, porque su corazón tiene mucho que ver con su personalidad y tiene mucho que ver con sus pensamientos y sus emociones. También otro reporte que leí decía que el cerebro está continuamente produciendo nuevas neuronas. Y cada día que tenemos más neuronas nuevas, es algo muy bueno cuando empezamos nosotros a entender de que Dios nos ha proveído la manera de cómo podemos nosotros cambiar, cómo podemos vencer, cómo podemos tener nuestra memoria siendo continuamente modificada. Porque nuestro cerebro trabaja de manera muy similar a una grabadora que está continuamente grabando cosas. Y todos los días estas nuevas neuronas vienen también a ayudar con aquellos recuerdos y cosas que nosotros hemos aprendido antes y los integra con el resto del cerebro. Ahora, hay tres partes del cerebro donde estas neuronas son desarrolladas, nacen cada día, son nuevas neuronas. En la parte frontal y también en cada uno de los lados donde se almacena la memoria. También hicieron una autopsia de la mente de Einstein, Albert Einstein, y esa parte estaba dada a las matemáticas, estaba súper expandida, estaba excepcionalmente grande. Y ¿acaso nosotros pensamos que estaba excepcionalmente grande porque así nació? ¿O podemos también inferir que a través de la práctica y de esas nuevas neuronas cada día, que estaban creciendo cada día, que se incrementó esa parte de su cerebro para funcionar en esa manera en la que funcionó? Ahora, es como si tiene a usted, por ejemplo, alguna persona, algún trabajador muy hábil y cuando hace ciertas cosas que se toma mucha destreza, después de mucho tiempo lo hace prácticamente automáticamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que después esa persona se empieza a volver más creativa. Y esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta en relación a los niños. Los niños necesitan aprender todo por rito, por rutina y aprenderlo de memoria, ¿verdad? Porque nosotros así nos aprendíamos también las tablas de multiplicar, ¿cierto? Pero como ya cubrí en la primera parte, las emociones tienen un lugar especial. Las emociones tienen que ser usadas de la manera correcta. Las emociones nunca deben de ser usadas
para reemplazar eh, hechos, para reemplazar datos y cosas que son verdaderas. Las emociones, las emociones y los hechos son cosas totalmente diferentes. De hecho, esta mañana cuando estaba partiendo de la casa, alguien me había venido a dar un panfleto, ¿verdad? Bueno, de hecho me dieron algo muy importante, un ejemplo en cómo hacer promocionar algo. Era una cajita que decía, lo hace esta compañía Oil of Olay, y muestra a una mujer y a su hija, y está eh, étnicamente correcto como hicieron esto, ¿verdad? De la madre y la hija. Y lo hicieron así por un propósito, porque estamos en una sociedad tan diversa donde si tienen, si no tienen algo que sea así étnicamente correcto, a muchas personas se pueden llegar a ofender. Ahora, lo que tenemos aquí es muy, muy importante. Todo esto es emocional, y esto de las emociones también tiene mucho que ver con nuestra autoestima y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora, lo que decía aquí en esta cajita, decía, eh, verte bella es una cosa, pero sentirte bella lo es todo. Entonces, cuando uno analiza esa frase, se está glorificando a uno mismo, se está adorando a uno mismo, están apartándose de Dios. No pueden salir y venir y decir, bueno, si es todo, es un sentimiento. Pero por otro lado, conocer al verdadero Dios y conocer a Jesucristo, eso sí lo es todo. No es un sentimiento, no es sentirse hermosa. No, yo veo, tenemos que ver dentro, ¿verdad? Pero aquí, cuando yo vi dentro de esta cajita, aquí es lo que tenemos. Dice, es un lenguaje nuevo para el cuerpo. Dice, es un jabón humectante. Y este es el nuevo Olay diario, ¿verdad? Porque renueva y humedece, ¿verdad? Tu cuerpo al lavarte. Y tienen aquí un par de muestras que nos dan. Ahora, aquí nos da otra frase, ¿verdad? Dice, bueno para tu piel, bueno para tu espíritu. Bueno, ahora ya se están metiendo en esta promoción con las cosas espirituales. Y dice, ¿verdad? Y dice, colores que perduran. Colores, ¿verdad? Colores con el lápiz labial. Tus labios se sienten suaves y un color que dura hora tras hora, ¿verdad? Aprobado por los dermatólogos. Está disponible en 48 sombras diferentes. Y ahí está, ¿verdad? Así te llevan poco a poco. ¿Verdad? Y luego eso es lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Prueba un poquito, aquí te damos una muestra. Tenemos también fundación, ¿verdad? Tenemos este maquillaje, ¿verdad? Máscara, tenemos todo esto para las pestañas y que se lava rápidamente con agua y con jabón, ¿verdad? Y empezamos a envolvernos con nosotros mismos. Y esta compañía de Oil of Olay es el orgulloso patrocinador de la frase Yo soy bella. Esa en realidad es una marca registrada. Y hay un documental que está dedicado a que las mujeres reconozcan su fuerza interna. Esto directamente desde Eva, ¿cierto? Eh, todo lo que usted necesita, aquí dice, todo lo que usted necesita para verse bien hermosa. Humectantes completos con protectores de rayos UV y con loción suavizante, enriquecida con vitamina E, no es grasosa y es un olay humectante. Yo me imagino que esto va a ser un exitazo, ¿verdad? Van a incrementar las ventas como ellos nunca antes las han incrementado. ¿Por qué? Porque con estos comerciales, estas promociones emocionales,
pueden también incrementar las ventas, por ejemplo, de las llantas Michelin, de la tarjeta American Express y de todas estas otras cosas. Y todo esto va a ser ya entregado directamente a su puerta. Y este es un ejemplo perfecto de cómo los anuncios emocionales, sobre todo aquellos que apelan a la autoestima y que nos ponen a nosotros como personas en el centro del universo. Eso es exactamente lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Verse hermosa es una cosa, sentirse hermosa lo es todo. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de la belleza. Porque estamos hablando aquí acerca de todas estas cosas que están hablando, que llegan a pegarnos en un lado vano, ¿verdad? Está hablando de la vanidad. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31 y versículo 30 para ver qué dice la Biblia acerca de la belleza. Proverbios 31 y versículo 30, donde dice, el favor es engañoso y la belleza es vana, pero una mujer que teme al Señor, ella será alabada. Y el mundo, el día de hoy, es totalmente diferente, totalmente lo opuesto a esto. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios con toda esta vanidad en el tiempo del fin, para los hombres y para las mujeres. Porque aquí habla acerca de las mujeres. Y hay mujeres que piensan que cada vez que lee una escritura concerniente a las mujeres, como que yo estoy enfocándome en las mujeres, como que estoy tratando no sé, menospreciarlas o que tengo algún prejuicio contra las mujeres, pero eso no es tal cosa. Simplemente es lo que Dios dice concerniente a las mujeres. Eso está en la Biblia. Así es de que si lo leo de la Biblia, es la escritura. Si yo estoy, si yo estoy hablando acerca de las mujeres, bueno, es porque Dios está hablando de las mujeres. Entonces, y no es incongruente porque Dios las creó. Dios creó a las mujeres. Vamos a Isaías 3, versículo 16. Isaías 3:16, donde dice, y el Señor dice, porque las hijas de Sión son orgullosas. Y Dios no está en contra de las mujeres, sino algunas de las mujeres, las que son orgullosas. Y dice, ya han caminado con cuellos estirados y comiendo con sus ojos y caminando y andando con pasos menudos mientras van, haciendo un campanilleo con sus pies, ¿verdad? Y con oil of olay también, ¿verdad? Ahora, tenemos que pensar en estas cosas que se mencionan, por ejemplo, en esto de los cosméticos, porque yo conozco una mujer que antes se teñía su cabello, ¿verdad? Y su cabello eh, era rubio platino, y se ponía algunos mechones rojos, sobre todo acá atrás del cuello. Y yo sé que eso no está bien. Algunas de estas cosas van a llevar a eso. Versículo 17. Por tanto, el Señor golpeará con una costra la corona de la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus partes secretas. En ese día, en aquel día el Señor quitará la hermosura de los brazaletes de tobillos y las cintas para la cabeza y las lunetas y los pendientes y los brazaletes y los velos, los tocados y los adornos de las piernas y los cinturones y las cajas de perfume y los aretes, los anillos y las joyas de la nariz, la ropa de fiesta y las prendas exteriores y los mantos y las carteras, los espejos y el lino fino, los turbantes y los velos. Y habrá en lugar de fragancia podredumbre, y en lugar de un cinturón, una cuerda, y en lugar de cabello bien arreglado, calvicie, y en lugar de una túnica rica, una envoltura de cilicio y marca en lugar de belleza. Y tus hombres caerán espada y tus poderosos en la guerra. Aquí es donde Dios habla acerca de la vanidad de la belleza de este mundo. Porque cuando usted ve alguno de las pasarelas, ¿verdad? De los shows de la moda, ¿qué es lo que usted ve? Son las personas más tristes y más delgadas que puede haber. Yo ni siquiera sé cómo alcanzan a caminar de tan delgadas que están estas personas. Así es de que podríamos quizás hacer un poquito de mofa de esto, pero la verdad es que todas estas cosas están
dirigiendo a las personas en una dirección equivocada. Si nos detenemos por un minuto a pensar cuántos comerciales hay en un día, con cuántos comerciales está usted bombardeado o bombardeada cuando usted escucha la radio o ve la televisión. Porque todas estas cosas nos afectan. Y todas estas cosas que vienen a nosotros afectan nuestro corazón y nuestra mente de una manera o de otra, porque así estamos nosotros hechos. Nosotros tenemos que aprender a poder sintonizar las cosas que Dios nos muestra en su palabra. Así es de que vamos a revisar lo que dice la Biblia acerca del espíritu en el hombre. El corazón, porque el corazón, el espíritu y la mente, todas trabajan juntas. Así es de que el espíritu en el hombre es muy importante. El espíritu en el hombre que tenemos, o el espíritu del hombre, como lo mencionamos muchas veces, que Dios nos ha dado para que podamos nosotros tener un intelecto y podamos tener emociones y sentimientos. Esto es para que pueda interactuar con nuestro corazón. Y esto es lo que nos distingue de todos los animales. Los animales viven por instinto y se guían por el instinto, pero los seres humanos fuimos creados para operar por elección, hacer elecciones, para elegir. Nosotros somos seres pensantes y precisamente por eso Dios nos hizo de esta manera. Para que nosotros pudiéramos pensar, nosotros tenemos que tener el espíritu del hombre en nosotros. Vamos a Zacarías capítulo 12 y versículo 1. Zacarías capítulo 12, versículo 1, donde dice la carga de la palabra del Señor para Israel. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Así es de que para que tengamos vida, para tener vida, tienes que tener espíritu. Y por lo tanto, podemos nosotros concluir que lo más probable es que el espíritu del hombre se le da a la persona en el punto de la concepción, porque ahí es donde ya está la vida. También lo encontramos en Job 32, vamos para allá a leer un versículo corto, Job 32, versículo 8, donde Eliú le estaba hablando a Job y le dijo en el versículo 8, eh, dice, aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Y aquí es donde nos muestra cómo el Espíritu de Dios trabaja con el espíritu del hombre. Y vamos a ver cómo esto lo entendió el apóstol Pablo. Y vamos a aprender algunas lecciones muy importantes concerniente al espíritu del hombre y al espíritu de Dios. Esto es también lo que se llama el espíritu del mundo, mostrando, aparte también hay uno que se llama el espíritu del mundo, mostrando que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así es de que de su corazón y de su mente hay un campo electromagnético, hay un holograma de usted. Es un esquema de usted. Este holograma electromagnético es lo que usa Satanás para tratar de sintonizar con usted. Y le puede mandar mensajes a usted que son, como dice en la Biblia, son los misiles de fuego, ¿verdad? O los dardos de fuego. Porque en cualquier lugar, en cualquier habitación que usted esté sentado o sentada, también hay cientos de ondas de radio pasando a través de esa habitación. También ondas televisivas, ondas digitales. Si usted tiene un teléfono celular, ¿verdad? Y lo pone, ¿verdad? Hay teléfonos también satelitales en el espacio y podría usted hacer una llamada a donde quiera que vaya. Todas estas cosas están en todos lados, los campos electromagnéticos. El problema es cuando todas estas cosas interfieren con su campo electromagnético que usted tiene y empieza a interferir con su salud, con su mente, con su corazón. Entonces todas estas son respuestas muy particulares de nuestro cuerpo. Vamos a Primera de Corintios 1 y versículo 9. Primera de Corintios 1, versículo 9. Dios es fiel. No, perdón, aquí está mal la referencia, disculpen.
creo que es segunda de Corintios. La primera de Corintios 1:9, perdón. Parece que el que fue a la escritura equivocada fui yo. Primera de Corintios 1 y versículo 9. Bueno, es donde dice, pero de acuerdo a como está escrito, ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparado para los que le temen. Es 1 Corintios 2:9, perdón. Es donde está ese pasaje. Porque habla acerca de las cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Y por supuesto, el amor de Dios comienza en el corazón. El corazón puede ser cambiado. Usted puede cambiar su corazón cuando usted tiene el Espíritu de Dios y la palabra de Dios de la manera correcta. Y como vamos a ver, Dios ve el corazón. Entonces, a veces tenemos muchas de las cosas que usted piensa, ¿verdad? O de las cosas que usted siente de una manera negativa, depresiva o mala. Y Dios no está viendo eso. Dios está viendo su corazón en relación a Él, que se vuelve la cosa más importante que nosotros tenemos que entender. Nosotros podríamos titular este mensaje incluso como el corazón de David y la mente de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos aquí el versículo 10, continuando en 1 Corintios 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Y esto encaja perfectamente con lo que Eliú le dijo a Job, que la inspiración viene del Todopoderoso, porque nos ha dado el Espíritu en el hombre. Y esta inspiración viene de él. Y dice aquí, nos dice más acerca de esto, dice, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos esas cosas profundas de Dios. No hay nada de malo en pedirle a Dios que nos ayude a entender las cosas profundas que Él tiene. Si es que nosotros cedemos a Dios, si tenemos el corazón correcto, si tenemos el espíritu correcto, si tenemos la actitud correcta. Entonces, cuando Dios nos revela todas estas cosas, Dios es quien lo hace posible. Versículo 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Porque Dios lo puso allí, el espíritu del hombre. En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. En otras palabras, la gente no puede simplemente tomar la Biblia, la palabra de Dios, abrirla, leerla, ¿verdad? Y entenderla. Porque llegamos a cosas como dice ahí, ¿verdad? No cometerán adulterio. Bueno, tienen una excusa. Cuando dice no robarás, tienen una excusa. Cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, tienen una excusa. No harás como hacen los gentiles, ¿verdad? Como hace el mundo. Tienen una excusa. No, es lo que yo creo. Así es de que Dios tiene que hacer algo con su espíritu y con el espíritu de usted en su corazón para poder hacer esa conexión. Versículo 12. Ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Ahora, porque el espíritu del mundo viene de Satanás. Y el espíritu del mundo siempre nos está proporcionando cosas para hacernos pecar, para llevarnos a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Pero cuando nosotros empezamos a entender las cosas alrededor de nosotros y empezamos a ver todas estas cosas, lo que Satanás está haciendo está desarrollando una gran sociedad secreta y cada vez está apelando más y más a uno mismo, al egocentrismo. Pero cuando uno se ve a uno mismo, usted va a encontrar que realmente no estamos bien. No estamos bien. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan 2:15, donde dice, no amen al mundo. ¿Por qué?
porque está el espíritu del mundo, ¿verdad? Ahí es donde está el espíritu del mundo, en el mundo. Y dice, y ni las cosas, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, nosotros tenemos billones y billones de cosas. Estábamos viendo un catálogo el otro día, ¿verdad? Que JCPenney lo publicó. Y en una sola tienda, en un solo lugar, en un puntito en la tierra, y tenemos tantas cosas en ese almacén, ¿verdad? Y en ese catálogo, página tras página, que si ve a cualquier tienda y pone todas estas cosas y todas estas categorías de cosas y todo lo que usted deseara tener, todas las cosas que ha hecho el hombre eh, es algo abrumador en realidad. Continuando aquí en el versículo 15, si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo es todo. Dice, porque todo lo que está en el mundo, inspirado por el espíritu del mundo, Satanás el diablo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria están desapareciendo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es lo más importante. Y no hay muchas personas que se han dado cuenta de ello, pero de esa manera se da la oración modelo o el bosquejo de la oración. ¿Cómo comienza, verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces estamos viendo a Dios en el cielo. Estamos bien enfocándonos hacia Dios en el cielo. Bendito sea tu santo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Estamos quitando nuestros pensamientos de nosotros mismos y poniéndolos en Dios al santificar su nombre. Entonces estamos quitando nuestros pensamientos de lo que queremos y vamos entonces a lo que Dios quiere. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque hay algo en el cielo que vaya contrario a la voluntad de Dios. No, no. Y nosotros cuando decimos esto en la tierra, estamos queriendo decir en nuestras vidas. Porque eventualmente cuando Cristo regrese, va a ser el mundo entero. Por supuesto que va a ser el mundo entero. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Volvamos a Primera Corintios 12, ahora el versículo 12. Porque aquí en este versículo dice el apóstol Pablo, ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Eso es lo más importante. Eso sí lo es todo. Cuando nosotros llegamos al punto en que dejamos de estar jugando a la iglesia, en que dejamos de estar jugando a la religión, cuando llegamos a vernos a nosotros mismos, cuando dejamos de vernos a nosotros mismos y empezamos a ver hacia Dios para todo, entonces empezamos a entenderlo. Vamos a Romanos 8, y la razón por la cual vamos acá a Romanos 8 es porque aquí se nos muestra cuál es el espíritu de este mundo. Como dijo Pablo, ¿verdad? Es el espíritu de, eh, de, de es el espíritu de encarcelamiento, de temor, ¿verdad? De esclavitud y de temor, como dijo Pablo. ¿Y qué es lo que vence el miedo? Es el amor, ¿verdad? El amor perfecto echa todo el temor, elimina todo el temor. Romanos 8, versículo 14. Dice, porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba Padre. Dice, eh, el espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, mostrando que el espíritu del hombre está allí. Y dice, testificando que somos hijos de Dios. Vamos ahora a
Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 13. Primera de Corintios 2, 13. Donde el apóstol Pablo dice, tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Por eso dice que no hablamos por palabras enseñadas por sabiduría humana. Y precisamente por eso Dios no quiere que nosotros vayamos a los filósofos de este mundo y que pongamos esto con la palabra de Dios y que salgamos con una religión ahí a medio coser, como las religiones de que tiene Satanás el diablo. Dios no quiere que hagamos nosotros eso. Dice, sino por palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Porque así es como nosotros podemos entender las escrituras cuando las comparamos con cosas espirituales. Una de las maneras de vencer las emociones que usted probablemente tenga es empezar a comparar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, como dice en Jeremías. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos con nuestros sentimientos, con nuestro intelecto, con nuestra propia perspectiva de las cosas. Cuando no estamos comparándolo con la palabra de Dios y con las cosas espirituales de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural, bueno, una persona carnal, dice, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente o son entendidas espiritualmente. Así es de que vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos. Y también eh, otro, también otro de los nombres por el cual nosotros conocemos a Dios. Aquí Pedro está diciendo, vamos a Hechos 15, aquí Pedro en Hechos 15, versículo 8, Pedro estaba hablando acerca de por qué fue a Cornelio, ¿verdad? De Hechos 15, versículo 8. Y dice, y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio al darles el Espíritu Santo, incluso como a nosotros, y no hizo diferencia entre ellos y nosotros, y ha purificado sus corazones a través de la fe. Porque si usted tiene un corazón purificado, significa que puede ser cambiado. Y nosotros vamos a ver cómo eso puede suceder y cómo necesita suceder. Pero lo que es importante aquí es lo que dijo Pablo en el versículo 8, ¿verdad? Dios quien conoce el corazón. Porque en el griego es el Dios conocedor del corazón. Eso es lo que está diciendo, el Dios conocedor del corazón. Porque Dios es quien conoce el corazón y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y entender. Entender. Donde está en Primera de Reyes 8, no vamos a ir para allá, pero en Primera de Reyes 8 está esta parte de la oración de Salomón cuando estaba la dedicación del templo y vamos a ver muchas cosas que están envueltas en esta oración, especialmente cómo Dios quiere que caminemos delante de Él con todo nuestro corazón y lo vamos a verlo un poquito más adelante, cómo debemos nosotros buscar a Dios con todo nuestro corazón, volvernos a Dios con todo nuestro corazón, porque todo esto es parte de nuestra relación con Dios. Pero vamos primero a Proverbios 4. Proverbios 4 y versículo 20. Proverbios 4 y versículo 20, donde dice, Hijo mío, atiende mis palabras. Y esto lo tenemos que poner en relación de Dios el Padre hablándole a usted como un hijo o hija de Dios directamente. Hijo mío, atiende mis palabras. Inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Sobre todo, guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida, porque esto va a afectar todo lo que usted hace.
Es muy importante, no solamente su mente, pero su corazón. Versículo 24. Quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a la izquierda. Remueve tu pie del mal. Y podemos nosotros amarrar muchas otras escrituras aquí que encajan perfectamente con lo que estamos leyendo. Si usted toma esta sección de lo que acabamos de leer y hace un estudio bíblico en particular acerca de cómo caminar, de cómo apartarnos del mal, de cómo no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, de cómo no debemos de añadir ni quitar de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, para ver esta oración de la que ya hablábamos. Primera de Reyes, capítulo 8. Esta es en la dedicación del templo, la oración de Salomón. Primera de Reyes 8 y versículo 22, donde dice lo siguiente. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendiendo sus manos al cielo, exclamó, Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para los que te sirven de todo corazón. Y eso fue lo que hizo David, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice con todo el corazón que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, uniendo así a la acción a la palabra en este día. Y, y dice, por tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre. Y yo le recomiendo que usted lea toda esta oración de Salomón, porque es verdaderamente una oración muy, muy poderosa. Versículo 44. Vamos a bajar al versículo 44, donde dice, cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos, donde quiera que tú lo envíes, si ora en dirección de la ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a su país, sea lejos o cerca, si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han hecho lo malo, ¿verdad? Dicho de otras maneras, si vuelven en sí y se arrepienten, ¿verdad? De donde han sido llevados cautivos, si se vuelven a ti con todo su corazón, muy importante, y toda su alma, en el país enemigo a donde los hayan llevado cautivos, y oren a ti en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados, ¿verdad? Porque este arrepentimiento tiene que traer un cambio de corazón, tiene que traer un cambio de corazón. Y dice, y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha tus oraciones y súplicas desde el cielo. Escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas y defiende su causa. Perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus rebeliones contra ti. Y concede que quienes lo desterraron tengan piedad de él, porque es tu pueblo y te pertenece. Tú lo sacaste de Egipto, que era como un horno de fundición. Atiende pues la oración de tu servidor y la súplica de tu pueblo Israel. Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti. Y vamos a ver cómo esto fue literalmente cumplido, porque los judíos fueron en cautividad a Babilonia, pero ellos rechazaron a Dios. Y entonces tenían que servir ahí, ¿verdad?
muchos años antes de ser permitidos regresar. Y habla acerca de tu siervo y de tu pueblo, como leímos en Primera de Reyes 8. Pero tenemos también esto, cómo está cumplido acá. Vamos a Daniel 9, vamos a ver acerca de esto, de este cumplimiento. Daniel 9 y versículo 1, porque vamos a ver este cumplimiento donde Daniel está orando. Daniel era un siervo de Dios. ¿Y por quién estaba orando? Por el pueblo de Dios. Daniel 9, versículo 1. Dice, en el primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la semilla de los Medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces Dios respondió a esta oración cortamente, porque esta es una oración muy profunda. Y literalmente, después de lo que Salomón oró en su oración original, ¿verdad? Como esa parte de el pacto que Dios hizo con Salomón cuando el templo fue construido. Por supuesto, el templo después fue destruido y la ciudad destruida también. Pero entonces este es un cumplimiento literal de esa sección en Primera de Reyes 8, versículo 3. Dice, y coloqué mi cara hacia el Señor Dios para buscar con oración y con súplicas, con ayuno y cilicios y cenizas. Y oré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije, y pongamos atención aquí, cómo hizo esta confesión y todo esto lo que sigue es veamos esto, pero con el bosquejo de esa oración modelo. Lo primero es orar a Dios, lo buscamos a Él. Y dije, oh Señor, el Dios grande y asombroso, quien guarda el pacto y la misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan eh, sus mandamientos. Hemos pecado. Y Daniel no dijo, tu pueblo ha pecado. Dijo, no, hemos pecado. Se incluyó a sí mismo. Y después dice, hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Y hemos hecho malignamente y nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tampoco hemos oído a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores y nuestros padres, y a toda la gente de la tierra. Oh Señor, la justicia te pertenece, pero a nosotros confusión de cara, como en este día a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén, y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado, porque trataron traidoramente contigo. Oh, oh Señor, la confusión de cara nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros gobernadores y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Y usted puede leer el resto de esta oración, pero vamos a bajar al versículo 16 para ver qué más dice acá. Dice, oh Señor, te oro, de acuerdo a toda tu justicia, sea tu ira y tu furia apartada de tu ciudad, Jerusalén, tu montaña santa. A causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han llegado a ser un reproche a todos aquellos que están alrededor nuestro. Y ahora, por tanto, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz tu cara brillar sobre tu santuario que está desolado por amor al Señor. Oh Dios mío, inclina tu oído y abre. Abre tus ojos y observa nuestras desolaciones y la ciudad, la cual es llamada por tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti a cuenta de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Oh Señor, oye, oh Señor, perdona, oh Señor, oye y hazlo. No demores, por amor a ti mismo, oh Dios mío, porque tu ciudad porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Versículo 20.
Y mientras estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por la montaña santa de mi Dios, sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al comienzo, ¿y de qué es esta visión? Es de cuando iba a venir el Mesías. Es una respuesta profundísima a esta oración. Dios respondió esta oración inmediatamente, inmediatamente. Y vamos a ver qué es tan importante concerniente a Dios. Tenemos que entender lo siguiente. Dios sabe que el hombre en su mejor grado, en la máxima expresión del hombre, es totalmente vanidad. Dios sabe que nosotros vamos a pecar, justo como Salomón dijo. ¿Quién es el hombre que no peca? Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Deuteronomio 30, ¿verdad? Dice qué es lo que el pueblo de Dios necesita hacer, ¿verdad? Todos aquellos que han dejado a Dios, todos aquellos que han dejado de guardar el sábado, todos aquellos que se han dado la vuelta y se han ido de vuelta al mundo. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Vamos a Deuteronomio 30, como ya mencionaba, Deuteronomio 30, porque estas personas tienen que hacer ciertas elecciones que son básicas. Van a tener que volverse a Dios. Nosotros tenemos que seguir orando que Dios mande su espíritu o un ángel, ¿verdad? Para pellizcar su conciencia y para que los pueda traer de regreso. Deuteronomio 30, versículo 1. Y será cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes la bendición y la maldición, las cuales he colocado delante de ustedes. Y ya hemos visto, ¿verdad?, cuáles son estas bendiciones y estas maldiciones en Deuteronomio 28 y 29. La bendición y la maldición, las cuales he colocado delante de ustedes. Y cuando las llamen a memoria entre todas las naciones donde el Señor su Dios los ha llevado y regresen al Señor su Dios y obedezcan su voz, de acuerdo a todo lo que les ordeno hoy, ustedes y sus hijos, con todo su corazón y con toda su alma, entonces el Señor su Dios quitará su cautividad. Y Él tendrá compasión de ustedes y los volverá y recogerá de todas las naciones donde el Señor su Dios los ha esparcido. Dios los va a traer de nuevo. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Dios los va a traer de nuevo a su tierra. Y tendrá compasión de ellos. Y está hablando acerca del tiempo del fin, que todavía está en el futuro. Salmo 78, versículo 31. Es un salmo muy instructivo. En el versículo 31 dice, la ira de Dios vino sobre ellos y mató a los más fuertes de ellos, y golpeó a los hombres escogidos de Israel. Por todo esto ellos todavía pecaron y no creyeron en sus obras maravillosas. Pero ¿qué tan endurecido se puede volver el hombre? ¿Verdad? Ahí debajo de un pilar de fuego en la noche y de un pilar de nube de día. Y después de haber visto todas las plagas y todos los milagros que Dios hizo para destruir a los egipcios. Versículo 33. No, versículo 32. Por todo esto, ellos todavía pecaron y no creyeron en sus obras maravillosas. ¿Verdad? Es lo que hablábamos, todo lo que hizo Dios por ellos y lo vieron. Versículo 33. Por tanto, Él terminó sus días en vanidad y sus años en terror. 40 años, ¿verdad? Versículo 34. Cuando los mató, entonces ellos lo buscaron. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Dios que todas estas cosas sucedieran? Es como el día de hoy, cuando las personas tienen sus corazones endurecidos, ellos necesitan algo muy, muy profundo y muy difícil para poderlos sacudir. Precisamente por eso tenemos todo el desastre y todas las cosas que están sucediendo, para poder sacudir a las personas que vuelvan en sí, para que tal vez sus corazones sean, eh, sean suavizados, aunque sea un poco. Pero, ¿qué sucedió cuando Él los destruía? Dice, cuando Él los mató, entonces ellos lo buscaron y se volvieron a Dios fervorosamente.
¿Y no es cierto eso? Hasta los ateos oran cuando están en problemas. Versículo 35. Y recordaron que Dios era su roca y que el Dios Altísimo era su redentor. Sin embargo, ellos lo halagaron con sus bocas y le mintieron con sus lenguas, porque su corazón no era recto con él, ni fueron fieles en su pacto. Ahora pregunto, ¿cómo está su corazón con Dios? Versículo 38. Pero él, estando lleno de compasión, perdonó su iniquidad y no los destruyó. Sí, muchas veces él apartó su enojo y no incitó toda su ira, porque recordó que eran solo carne, un viento que pasa y no viene otra vez. Cuán frecuentemente lo provocaron en el lugar desolado y lo afligieron en el desierto. Y todavía otra vez tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Eso es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Precisamente por eso va a haber tantas catástrofes en el tiempo del fin. Porque es literalmente la única manera de que Dios va a hacer que ellos pongan atención a Dios y que lleguen a un punto en su vida donde tienen que arrepentirse, porque sus corazones están tan endurecidos y han endurecido su corazón. Es una pena, pero eso es lo que ha sucedido. Vamos ahora a Joel capítulo 2. Joel 2 y versículo 11. Joel 2, versículo 11, donde dice, el Señor al frente de su ejército hace oír su voz de trueno. Muy numeroso es su ejército. Él hace oír su voz de trueno. Muy numeroso es su ejército. Incontables los que cumplen sus órdenes. Qué grande y terrible es el día del Señor. No hay quien pueda resistirlo. ¿Hay alguien que pueda resistir esto? Por eso, pero ahora, versículo 12, lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tal vez decida no castigarlos a ustedes y les envíe bendición. Pero, ¿quién, quién sabe, verdad? Si en estos tiempos tan terribles y estos problemas, ¿verdad? Si Dios no va a también ayudar a muchas personas, claro que los va a ayudar. Precisamente por eso va a haber 144,000 y la gran multitud innumerable de Apocalipsis 7. De eso se trata. Esto es un cumplimiento de estos 4 versículos aquí en Joel, del 11 al 14. Literalmente un cumplimiento de eso. Los 144,000 son un cumplimiento de eso. Aquí termina esta parte 2A de la conexión de la mente y el corazón.